¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio en el streaming de la República. Como todas las tardes, Manuela Camacho por aquí, muy feliz y honrada de acompañarlos de 3 a 4 de la tarde, siempre agradeciendo que se conecten con nosotros después del almuercito o en la hora en la que están trabajando, yendo a trabajar, regresando del trabajo, independientemente de dónde estén, siempre felices de que nos acompañen. Bueno, ayer estuvimos hablando y fuimos abiertamente críticos en señalar que resultaba problemático que el señor Roberto Sánchez, representante a la presidencia, candidato presidencial de Juntos por el Perú, hubiese señalado que no iban a reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Y hablamos de la preocupación que nos generaba el uso de la palabra fraude, ¿no? Que ya era algo de lo que inicialmente Juntos por el Perú se cuidó mucho, pero que luego ya había hablado de un fraude en curso, incluso con una denuncia constitucional al canciller. Independientemente de esa opinión que establecimos el día de ayer, hay que señalar también que empiezan a aparecer ciertos actores que tienen una audacia tremenda para pretender ahora tener credenciales democráticas y hablar desde el pedestal del no fraudismo para criticar a Roberto Sánchez, sobre todo la otra candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien aparentemente esta vez ha ganado el conteo electoral, ¿no? El proceso electoral, pero que en ocasiones anteriores, como en el 2021 puntualmente, cuando fue elegido democráticamente Pedro Castillo, hizo tremenda pataleta para desconocer los resultados. Ella se ha manifestado con respecto a las declaraciones que dio Roberto Sánchez y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharla. Buenas tardes, Daniel Castillo de Canal N. Hemos visto la actitud del señor Roberto Sánchez en las últimas horas y queríamos saber si es importante o no para usted, para su partido y para todos los peruanos que él y su partido reconozcan los resultados que ya están lo más cerca al 100%. Y otro, hemos visto que en Colombia el candidato opositor ya ha aceptado los resultados en un corto tiempo. ¿Cree usted que este debería ser el camino? Es una decisión personalísima, ¿no? Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en 3 oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar, pero creo que el vicepresidente podría hacer alguna reflexión. No se pase, pues, señora Keiko Fujimori. Lo mismo con Galarreta y con todos los fujimoristas que ahora parecen ser impolutos en materia democrática, cuando no solamente han atentado contra la democracia al no reconocer elecciones, sino que lo siguen haciendo con la aprobación de leyes pro crimen y de impunidad abiertamente antidemocráticas. Entonces, tampoco traten de ponerse el manto de la democracia como si ustedes fueran los representantes máximos de esta. Recordarle a la señora Keiko Fujimori que en el 2021 incluso elaboró un hashtag que era fraude en mesa y empezó a pedir a todas las personas que difundieran que se había cometido un fraude electoral en su contra, que tuvo a los abogados de los estudios más importantes de Lima impugnando mesas enteras, cuestionando el voto de comunidades rurales enteras. Que no se le olvide que su bancada impulsó con los recursos de todos nosotros, los peruanos, una comisión dentro del Congreso para investigar un supuesto fraude que jamás llegó a nada porque nunca hubo fraude. Pero no es cierto, es objetivamente falso que usted siempre haya reconocido los resultados electorales, incluso con Pedro Pablo Kuczynski, si bien no fue de esta magnitud, tardó días en reconocer el triunfo de su oponente. Así que también hay que ser ecuánimes, coherentes con las actitudes que usted ha demostrado anteriormente y no pretender, pues, que ustedes son los abanderados ahora de la democracia y que tienen autoridad para darle elecciones de democracia a otros. Eso tampoco es así. Y sí, muy bien que reconozca algo que es admirable y que es lo que esperamos que suceda pronto. Tengo la esperanza de que suceda pronto aquí en nuestro país, que Iván Cepeda, el contrincante del pacto histórico en el caso colombiano,
ha reconocido pues el triunfo de Abelardo de la Espriella, de la derecha, y ha señalado algo que creo que en esto está la esencia de este comentario, que va a ser el líder de una oposición democrática responsable. Eso es lo que nos surge a nosotros ante un escenario que ya es casi inminente. Necesitamos responsabilidad de la oposición y necesitamos palabras de construcción de una oposición, desde dónde se va a ejecutar, cómo se va a organizar, qué cohesiones democráticas va a establecer, etcétera. Entonces, ojalá que una vez agotados todos los recursos, podamos ver también este gesto de parte de Roberto Sánchez y de su bancada Juntos por el Perú. Pero bueno, hablando de actitudes antidemocráticas, hoy el programa lo vamos a centrar a profundizar este paquete de leyes, porque no podemos pasarlo por alto de ninguna manera, que ha aprobado el Congreso hacia la impunidad. Y hablando en particular de una de las más recientes, que fue la que se aprobó en segunda votación el día de ayer, la ley del delito de función, ¿no? Que en la teoría amplía el concepto de lo que se establece o de lo que se entiende como un delito de función. Lo señala ahora como toda conducta ilícita cometida por militares o policías en el ejercicio de sus funciones. Básicamente, para explicarlo nuevamente, lo que está haciendo esto es darles la venia, abriéndoles la puerta, poniéndoles la alfombra plana, allanando el camino para la represión policial y militar, estableciendo que ahora este tipo de delitos solamente van a poder juzgarse en el fuero militar y ya no en el ordinario, que es el civil. Ojo a esto, porque hay que leer la ley con detenimiento para establecer algunas cosas que es importante tener en cuenta. ¿Hasta dónde se extiende? Operativos de control, estados de emergencia, actividades de prevención e investigación del delito, inteligencia, control de identidad, vigilancia de frontera, entre otros. Es decir, absolutamente todo. Y esto es importante señalarlo porque hay quienes creen que esto no les va a afectar. Esto nos afecta a absolutamente todos los ciudadanos. Que el día de mañana podamos encontrarnos con un abuso policial, con una negligencia policial y que podamos ser víctimas de represión, de violencia, de injusticia, sin que tengamos a dónde apelar. Porque ¿quiénes van a ser los jueces encargados de analizar estas conductas y este comportamiento? Los militares, el fuero militar y policial. Algunas cosas para señalar. ¿Qué prohíbe esta nueva ley? El proceso paralelo. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente cuando el fuero militar abra un proceso por cualquier tipo de estos delitos, si es que existe una investigación en paralelo en el fuero ordinario, esta tiene que ser archivada de inmediato. Y por eso surgen las preguntas de lo que pueda pasar con los casos en curso que están abiertos. Nos surge la pregunta sobre la masacre de Colcabamba reciente, nos surge la pregunta sobre las muertes, los asesinatos de los 50 ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte y que no encuentran justicia. Ya hay opinión jurídica sobre este tema que, para variar, el Congreso no está tomando en cuenta, no le interesa en lo absoluto. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que los delitos de esta índole, como el homicidio, no pueden ser juzgados en fueros militares. ¿Por qué? Para que un delito tenga las suficientes características para ser juzgado en un fuero militar, tiene que reunir tres principales. La primera, el sujeto, que tiene que ser militar o policial. La segunda, la conducta, que tiene que ser en el marco del servicio. Y la tercera, que es muy importante, que tiene que ver con que la afectación tiene que ser a un bien jurídico. Quiere decir un bien castrense o policial. Resulta ser, señores congresistas, que la vida no es un bien jurídico castrense ni institucional, es un bien jurídico universal. No le compete al fuero militar a evaluar delitos cometidos contra la vida de las personas, le compete al Código Penal Ordinario hacerlo.
Pese a que ya existe este antecedente jurídico, el Congreso hace lo que quiere. Y para responder a quienes dicen, pues, pero ¿cuál es el escándalo? Si finalmente en el fuero militar también hay penas. Bueno, hay muchas diferencias, empezando porque evidentemente no va a afrontar el juicio bajo las mismas condiciones que un civil cualquiera, que cualquier persona, ¿no? Es necesario establecer primero cómo se determinan las partes de un juicio. La víctima, que debería ser quien esté puesta en el centro, y que cuando es vista por un juez ordinario establece que tiene un perpetrador de delito, ¿verdad? Delito, víctima, perpetrador. Pero en el caso de los fueros militares, este perpetrador pertenece a la misma institución de quien está juzgando los hechos. Hay un clarísimo conflicto de interés que a la única persona que termina por afectar es a la víctima, porque en un fuero ordinario civil hay neutralidad. El juez no tiene nada que ver con la institución que está siendo juzgada ni con la víctima, que es la que está denunciando. En este caso, pues evidentemente podemos esperar que podría buscar proteger a la institución y esto implica impunidad, ¿no? No hay independencia judicial, además. Imagínense las implicancias que tiene para un juez militar que sea duro y firme contra alguien que pertenece a su misma institución, que no tiene las mismas posibles repercusiones contra un juez que no guarda ningún tipo de relación. Las penas, además, tienen flexibilidades distintas. Recordemos que, por ejemplo, cuando la condena es de menos de 2 años, puede ser simplemente una suspensión del servicio y en casos en los que las condenas pueden llegar a ser mayores, puede haber un pase al retiro, claro, con pensión, por supuesto, no crean que la pensión se elimina así nomás. Y las penas efectivas se cumplen dentro de establecimientos militares, pero además, y hay otro problema con esto que tiene que ver con las posibles amnistías. Y esto es lo que nos dice la historia, porque lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido antes. No es casualidad y no es un buen síntoma que a puertas de lo que todos creemos va a ser el retorno del fujimorismo al poder, estemos viviendo un déjà vu similar a lo que pasó en años anteriores durante la dictadura de Alberto Fujimori. Recordemos, por ejemplo, el caso La Cantuta, cuando en julio del 92 miembros del Grupo Colina irrumpieron en las habitaciones de la universidad, secuestraron, torturaron y luego asesinaron a 9 estudiantes y a un profesor a quienes enterraron en fosas comunes. En ese momento, años después, en el 94, los hechos pasaron a ser juzgados en el fuero militar. Se estableció en ese momento algo muy similar a lo que está pasando ahora, que de hecho se llamó de manera alterna o se conoció como la Ley Cantuta, que establecía precisamente que obligaba a la Corte Suprema a derivar este caso y estos asesinatos al fuero militar. ¿Qué pasó cuando llegaron a este fuero? Efectivamente, en el mes de febrero se dictó sentencia contra 2 mayores y varios de los suboficiales. No hubo ninguna responsabilidad en la cadena de mando. Pero, ¿qué sucedió después? En el 95, Alberto Fujimori dictó 2 leyes de amnistía que les otorgaron la excarcelación. Una para permitir la liberación de quienes habían sido sentenciados y la siguiente para establecer que este tipo de delitos no podían ser nuevamente juzgados, básicamente para poner una mordaza a cualquier juez que pretendiera seguir investigando. Se prohibía que la investigación siguiera, ¿no? Perteneciera a otro tipo de fuero. Y lo mismo pasó, y ahora sí vamos a hablar un poco más de las comparaciones recientes con alguien que ha visto muy de cerca estos casos. Lo mismo pasó en el caso de Barrios Altos, que fue incluso más cruento, ¿no? Porque cuando Barrios Altos fue revisado en el fuero militar, los casos fueron archivados. Tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien años después intervenga para anular las amnistías y que este tipo de delitos de lesa humanidad y crímenes pasaran a ser investigados por fueros comunes, por fueros ordinarios. Luego de eso, recién, luego de la caída de Fujimori, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene, por ejemplo,
En el caso Cantuta es que pasa el fuero ordinario y se consiguen 25 años de prisión por casos de Barrios Altos y la Cantuta. Esto es algo muy similar a lo que podría estar sucediendo ahora, un retorno a aquello de lo que logramos librarnos, pero que ahora no solo pretende borrar la memoria de lo sucedido, sino que exculpar a quienes puedan cometer delitos similares.